El 27 de enero de 1945, las tropas aliadas ingresaron a Auschwitz-Birkenau, el campo de concentración y exterminio más importante del Tercer Reich. Lo que encontraron allí dentro los horrorizó. Todas las sospechas de las prácticas inhumanas de los nazis fueron comprobadas al recorrer las instalaciones de aquella auténtica fábrica de muerte. Se estima que pasaron un total de 1.3 millones de personas, de las cuales 1.100.000 fallecieron de las formas más horrorosas. Pero aún más impactante que las cifras fueron las vivencias relatadas por aquellos pocos que sobrevivieron para ponerle rostro y voz al sufrimiento. En este nuevo video de Historia Militar vamos a conocer cómo era el día a día de un prisionero dentro de Auschwitz-Birkenau, un auténtico infierno en la tierra. Auschwitz-Birkenau fue el más infame de una enorme red de campos de trabajos forzados y exterminio que fueron instalados por la Alemania nazi. Estas instalaciones comenzaron a aparecer mucho antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial propiamente dicha, cuyo puntapié inicial fue la invasión de Polonia por parte del Tercer Reich en 1939. Inicialmente estos lugares no fueron pensados para la eliminación masiva, sino para la detención de ciudadanos judíos, rebeldes políticos y otras minorías que fueron tomados como prisioneros por Alemania. Pero pronto se hizo evidente que la ideología racista del Tercer Reich y el sustentamiento de estos lugares no era compatible. Para la mente nazi la respuesta más lógica era el exterminio de millones de personas. Así fue como los campos de trabajos forzados se transformaron en campos de aniquilación. Los prisioneros llegaban a Auschwitz mediante tren, hacinados como ganado. Al arribar se les entregaba un pedazo triangular de tela con un color particular que identificaba por qué estaban allí y que debía ser cosido por arriba del número de prisioneros que se leía en su ropa. Los prisioneros políticos debían usar un triángulo rojo, los criminales de origen alemán un triángulo verde. En cuanto a prostitutas y gitanos, su color era el negro. Los homosexuales llevaban un triángulo rosado. Por último, los judíos, que componían el 80% de la población, llevaban un parche amarillo con la forma de la estrella de David. Más adelante, la nacionalidad de cada prisionero era identificada con una letra dentro del parche o triángulo correspondiente. Esta diferenciación generó una jerarquía racial incluso entre los prisioneros. Por encima estaban los prisioneros políticos y criminales alemanes, luego los reos de diversos orígenes étnicos y por debajo de todo los judíos, quienes recibían menos raciones y cuidados básicos. Antes de distribuirse en las barracas de Auschwitz, los prisioneros eran examinados por doctores que determinaban si eran aptos para el trabajo. De no pasar las pruebas, su destino tenía dos salidas. Eran eliminados de inmediato o eran utilizados como conejillo de indias en experimentos científicos. De seguro conoces los horrendos procedimientos de Josef Mengele, pero no fue el único doctor que inyectaba soluciones venenosas, mutilaba y operaba sin anestesia. Los seleccionados para su exterminio eran enviados a las duchas, que en realidad eran cámaras de gaseamiento con tuberías que llenaban la habitación con el gas venenoso Zyklon B. Esta es una de las mayores tragedias de la Segunda Guerra Mundial, ya que muchas de las personas que perdieron su vida allí, principalmente los enfermos mentales y lisiados, ni siquiera fueron registradas por los alemanes, por lo que un recuento 100% preciso de las víctimas es prácticamente imposible. En principio, el fin de los prisioneros era el de ser esclavos y trabajar para impulsar la industria bélica de Alemania. La jornada comenzaba a las 4:30 de la mañana en verano y a las 5:30 en invierno, cuando la visibilidad era inferior. Los prisioneros eran despertados con el sonido de un bong. Luego debían ordenar su habitación y pasar a una sala común para recibir la primera comida del día. El desayuno consistía en un té o un café sencillo, lo suficiente para despertarlos para la jornada, pero no para nutrirlos. Es por eso que de inmediato perdían peso y al cabo de unos meses eran prácticamente cadáveres caminantes que esperaban el momento en que se agote la energía para desplomarse. Antes de iniciar el trabajo, los prisioneros se acomodaban en grupos para ser contados. Si los números no coincidían, la cuenta comenzaba otra vez, lo cual podía ser especialmente duro para los reos teniendo en cuenta que vestían harapos y el clima de verano e invierno era letal. Una vez completada la cuenta, se dividían los trabajos del día. Los prisioneros eran organizados en grupos, mientras la orquesta del campo tocaba marchas alemanas para musicalizar la jornada.
Algunos prisioneros tenían actividades programadas a varios kilómetros del campo, por ello no participaban en la cuenta rutinaria y debían partir de Auschwitz horas antes. Lo mismo ocurría con los prisioneros que participaban en actividades internas como el hospital, la cocina o incluso la orquesta. Ellos debían estar listos antes de que el grueso de la población de prisioneros se despertase. En 1944, a medida que la guerra recrudeció y Alemania necesitaba cada vez mayor producción de bienes para sostenerse, el recuento matutino fue abolido para maximizar la jornada laboral. En Auschwitz, los prisioneros llevaban a cabo diferentes labores tanto dentro como fuera de los límites del lugar. Las jornadas eran extensas y extenuantes. Desde marzo de 1942, la cantidad mínima de horas laborales diarias fue de 11 horas. Este horario se extendía en verano debido a mayor cantidad de horas con luz solar y se acortaba en invierno. Tal como con el desayuno, el almuerzo era una mera formalidad que ocurría entre las 12 y la 1 del mediodía, aunque podría extenderse dependiendo de la época del año. El alimento consistía en una mezcla básica de verduras semiputrefactas que servían solo para llenar el estómago de los cientos de miles de prisioneros, sin ningún valor nutricional más que el de engañar a los estómagos hambrientos de los trabajadores. Cualquier falta o error mínimo durante la jornada laboral era excusa suficiente para tormentos físicos que podían ir desde fuertes golpes en las costillas a azotes o incluso ejecuciones espontáneas. En Auschwitz ninguna jornada terminaba con la misma cantidad de prisioneros con los que había empezado. A diario morían cientos o incluso miles de reos. Por la noche los prisioneros regresaban al campo bajo vigilancia de la SS. Frecuentemente regresaban cargando los cuerpos sin vida de aquellos que habían muerto durante la extenuante jornada laboral. Los prisioneros tenían un momento para higienizarse en condiciones poco menos que ideales. La limpieza no era una prioridad, y esto fue foco de infecciones y enfermedades que podían matar a barracas enteras de personas. A las 9 de la noche sonaba el gong final, anunciando el silencio nocturno, que se extendía hasta el comienzo de la siguiente jornada. En Auschwitz-Birkenau, los cuerpos de quienes morían durante la jornada eran llevados a los gigantescos crematorios instalados por Rudolf Hess. Para 1942 operaban 3 hornos con la capacidad para eliminar cada uno a 340 personas en el lapso de un día, la cantidad que aumentaría con el tiempo. En los momentos más crudos y violentos, incluso fueron arrojados a sus llamas prisioneros que seguían vivos. Cuando el Ejército Rojo entró en Auschwitz, una de las imágenes que más impactó a los soldados fue una enorme montaña construida con el calzado de las personas muertas en las instalaciones. Era una visión imponente, cientos de miles de zapatos, cada uno correspondiente a una persona que atravesó las peores penurias imaginables antes de sucumbir ante el hambre, los maltratos o la enfermedad. El día a día en Auschwitz era una rutina infernal que acabó con la vida de más de 1 millón de personas. Por eso es importante repasar los hechos sobre una de las mayores tragedias de la historia humana. Cuatro meses en el búnker, confinado en la oscuridad, comiendo una vez cada 4 días. El tiempo pasa como a hurtadillas y casi no cuento los días. ¡Qué sobresalto cada vez que llega la comida y me despierta! Estoy en trance. Con estas palabras, un superviviente del Holocausto recordaba la experiencia de haber sido prisionero en el campo de concentración de Dachau. Este sitio fue uno de los centros de detención más importantes del Tercer Reich y en su interior albergó a decenas de miles de prisioneros que fueron sometidos a las más terribles vejaciones. Dachau fue inaugurado en 1933 y funcionó hasta 1945, año en el cual fue liberado. La particularidad de este campo reside en que desde sus inicios estuvo controlado por las SS, y esta organización nazi diseñó una escalofriante forma de mantener a los presos a raya. Redactó un código penal y disciplinario, en el que figuraban todos los castigos a los cuales podían ser sometidos quienes incumplieran con las normas del campo. Los internos vivían con la amenaza de muerte pendiendo sobre sus cabezas. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo acerca de los castigos sufridos por los prisioneros de Dachau. Para conocer esta historia, primero debemos entender cómo funcionaban los campos de concentración del régimen nazi.
En un comienzo, los primeros centros no contaban con regulaciones unificadas y cada uno administraba las sanciones a discreción. Las penas consistían en cama dura, negación de comida y confinamiento solitario en una celda a oscuras, pero los castigos físicos eran poco frecuentes. Esto cambió para siempre en mayo de 1933, cuando las SS, que estaban a cargo del campo de Dachau, redactaron el código legal en el que se detallaba qué había que hacer cuando un prisionero rompía las reglas del establecimiento. Theodor Eicke, un oficial nazi encargado de dirigir Dachau, fue el gran responsable de diseñar el Código Penal Disciplinario de Dachau. Quienes lo conocieron afirmaron que Eicke era un fanático ciego del nacionalsocialismo, un hombre dispuesto a hacer del campo un lugar de sufrimiento para los prisioneros con el objetivo de reeducarlos. La idea que guiaba al director del establecimiento era que, con una adecuada dosis de maltratos y sanciones, los internos abandonarían su oposición al nazismo y pasarían a ser adoradores de Hitler. En caso de que se negaran a abandonar sus ideales y obedecer a rajatabla la normativa del campo, estas personas podían ser ejecutadas. El castigo más leve de Dachau era el encierro en una celda. La normativa del campo describía las situaciones por las cuales una persona podía sufrir esta pena. Los internos debían levantarse de sus camastros todas las mañanas apenas los guardias los despertaran e inmediatamente ordenar el barracón donde dormían. Nadie podía usar ropa de civil, pues tan solo podía utilizarse el uniforme para prisioneros y ni siquiera tenían permitido vestir ropa interior. Mentir en un interrogatorio estaba prohibido, así como presentar denuncias falsas o escribir más de 2 cartas por mes. Quien rompiera cualquiera de estas normas sería confinado en la oscuridad durante unas cuantas jornadas. Los temidos calabozos de Dachau eran celdas individuales con una superficie de 80 centímetros por 80 centímetros. En este diminuto espacio los internos podían pasarse entre 3 y 42 días en un agujero estrecho dentro del cual no tenían capacidad de movimiento. Tenían que permanecer de pie y sentarse resultaba prácticamente imposible. Allí dentro el oxígeno escaseaba y, tal como indica el testimonio al comienzo de este video, la ración de comida se entregaba una vez cada 4 días. Los internos apodaban búnker a estas celdas, en las cuales muchos fallecieron por las pésimas condiciones de encierro. Los castigos se hacían cada vez más duros a medida que los crímenes eran, de acuerdo a los nazis, más graves. Por ejemplo, aquellos que se acercaran a un médico para atenderse sin razón suficiente o que fingieran estar enfermos para eludir sus tareas diarias, eran sancionados con un tiempo en las celdas, además de recibir varias semanas de trabajos forzosos obligatorios. Cuando la autoridad de los guardias se ponía en juego, allí entraban en acción la violencia más directa. Las burlas o los comentarios insolentes hacia un miembro de las SS estaban penados con 50 azotes en la espalda. Los nazis no tenían ningún tipo de tolerancia hacia las acciones que pusieran en riesgo el orden del campo de concentración. Cualquier indicio de conspiración, rebelión o agitación era castigado con la muerte. Los actos considerados como desestabilizadores incluían dar discursos incendiarios frente a otros reclusos, traficar objetos del exterior y ocultar prendas de vestir y objetos que pudieran ser utilizados como armas, como rocas o cuchillos. Sin embargo, lo más imperdonable de todo era intentar fugarse de Dachau. Estas acciones se castigaban con un ahorcamiento público, con el objetivo de que los demás internos tuvieran en claro qué destino les aguardaba si querían fugarse del campo de concentración. Agredir a un oficial de las SS, negarse a seguir las órdenes de los guardias o incumplir con las tareas de trabajo forzoso tenía un resultado igual de tenebroso. El rebelde debía ser ejecutado en el acto de un disparo y luego su cadáver debía ser colgado para exponerlo ante todos. Lo mismo ocurría cuando alguien causaba un incendio o una explosión, dañaba las líneas de cableado telefónico o rompía las cañerías de agua. Todo esto se consideraba sabotaje y se penaba con la muerte. En caso de que la destrucción de propiedad sucediera por negligencia y no de manera intencional, el responsable sería enviado al confinamiento individual en el búnker. Theodor Eicke, el director de Dachau, pretendía mantener limpio el honor del movimiento nazi, y por ello estaba terminantemente prohibido sobornar guardias de las SS con regalos o dinero, discutir de política, reivindicar el comunismo, criticar al Tercer Reich o hablar mal de Hitler. Estas afrentas se castigaban con el encierro permanente en las celdas individuales hasta que el recluso muriera allí por agotamiento o inanición. Bajo ningún punto de vista estas personas debían ser liberadas antes de tiempo.
Por último, el Código Penal y Disciplinario de Dachau describía una serie de castigos complementarios a fines de maximizar el sufrimiento de los prisioneros. Se sugería aplicar sanciones de ejercicio obligatorio, como hacerlos correr hasta desmayarse, prohibirles escribir o recibir cartas, obligarlos a dormir en camas duras o atarles las muñecas detrás de la espalda y colgarlos de manos en un poste, dislocándoles los hombros. La carrera de Eicke despegó a partir de su administración de Dachau y llegó a comandar una división de las SS en el Frente Oriental cuando Alemania invadió Rusia en 1941. Allí Eicke destacó por la brutalidad de sus métodos y por cometer numerosos crímenes de guerra, tales como el asesinato indiscriminado de prisioneros. En 1943, mientras realizaba un vuelo de reconocimiento, su avión fue alcanzado por la artillería soviética. La nave se estrelló en el suelo y Eicke falleció en el acto. En cuanto al campo de Dachau, siguió funcionando hasta el 29 de abril de 1945, cuando el ejército de Estados Unidos lo liberó. Los soldados norteamericanos quedaron horrorizados por lo que se encontraron dentro. En el establecimiento se apilaban cadáveres de reclusos asesinados a sangre fría por los nazis. Las tropas estadounidenses reaccionaron matando a los guardiacárceles de las SS que se habían rendido. Tras la liberación, el establecimiento continuó funcionando como una residencia para refugiados de guerra. Más adelante, sus instalaciones fueron reconvertidas en un museo conmemorativo, donde se recuerda el espanto de lo sucedido en su interior. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿cuál crees que era el castigo más brutal de este campo de concentración? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.